Mi amada hija, tus oraciones han sido escuchadas. Darás a luz gemelos. 2 niños fuertes que traerán grandeza a tu reino. Nacerán con rastas, señal de su fuerza. Pero sepan esto, uno de ellos, el gemelo menor, será más fuerte que el otro. Su poder provendrá de su cabello. Si alguna vez le cortan el pelo, perderá toda su fuerza. Debes protegerlo a toda costa. Érase una vez, en el gran reino Cacapo, un poderoso y apuesto rey llamado Obi y su bella esposa, la reina Hada. Gobernaban la tierra con sabiduría y bondad. Pero a pesar de toda su riqueza, poder y gloria, les faltaba algo. Un niño. Durante muchos años, el rey y la reina lo intentaron todo. Visitaron a los mejores curanderos, ofrecieron sacrificios a los dioses e incluso viajaron a tierras lejanas, buscando una cura para su esterilidad. Pero nada funcionó. Su palacio permaneció en silencio. Sin oír la risa de un niño, la gente del reino Cacapo comenzó a susurrar. Algunos decían que los dioses habían maldecido a la pareja real. Otros creían que la reina no estaba destinada a ser madre. Todos los días, la reina Hada lloraba hasta quedarse dormida, deseando y rezando por tener un hijo. Un fatídico día tras otro, noches de insomnio llenas de lágrimas, la reina Hada decidió tomar cartas en el asunto. Se envolvió en una sencilla tela y abandonó el palacio antes del amanecer, rumbo al gran río de la vida, donde se decía que la poderosa diosa del río Mamiora escuchaba los llantos de las mujeres estériles. Se arrodilló junto a la orilla del río, con las manos temblorosas mientras recogía el agua fresca en las palmas. «Oh, gran madre de las aguas», exclamó, «ten piedad de mí. Bendíceme con un hijo para que mi hogar se llene de alegría». El río se quedó quieto de repente, como si el tiempo se hubiera detenido. Entonces, de las profundidades, una hermosa mujer de larga cabellera y piel brillante como la luna emergió del agua. Era Mamiora, la diosa del río, reina del Cacapo. Mamiura habló con una voz a la vez dulce y poderosa. Tus oraciones han sido escuchadas. Darás a luz gemelos. 2 niños fuertes que traerán grandeza a tu reino. La reina Hada jadeó de alegría, con las manos apretadas contra el pecho. Gracias, gran diosa. Gracias. Pero Mamiora levantó una mano para silenciarla. Escucha atentamente, mujer, continuó la diosa. Estos niños serán especiales. Nacerán con rastas, símbolo de su fuerza. Pero sepan esto. Uno de ellos, el gemelo menor, será más fuerte que el otro. Su poder provendrá de su cabello. Si alguna vez le cortan el pelo, perderá toda su fuerza. Debes protegerlo a toda costa. La reina asintió rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Prometió hacer lo que le ordenaron. Con un último gesto de la mano, la diosa desapareció de nuevo en el agua, dejando a la reina Hada contemplando las olas ondulantes. Su mente se llenó de emoción y miedo a partes iguales. 9 meses después, el palacio se llenó de alegría. La reina Hada había dado a luz a 2 hermosos niños. El reino se regocijó. Se tocaron tambores y la gente bailó desde la mañana hasta la noche. El primogénito se llamó Pedro. Era fuerte y sabio. El segundo hijo se llamó Paul. Tenía un aire de misterio. Incluso de bebé, había algo diferente en él. A diferencia de su hermano, sus gritos eran fuertes y potentes, haciendo temblar los muros del palacio. Sus pequeños puños siempre estaban apretados, y sus ojos ardían con un fuego inusual. Y tal como había dicho la diosa del río, ambos niños nacieron con gruesas rastas cubriéndoles la cabeza. El rey Obi y la reina Hada recordaron la advertencia. A Paul nunca se le debía cortar el cabello. A medida que los gemelos crecían, se hizo evidente que no eran niños comunes. Pedro era inteligente y siempre escuchaba a los mayores. Entrenó con los mejores guerreros, aprendiendo el arte del combate y el liderazgo. Pablo, en cambio, era diferente. Era más rápido, más fuerte y más intrépido que nadie. A los 5 años, podía levantar objetos que a los adultos les costaba levantar. Cuando jugaba, su risa resonaba como un trueno. Y cuando se enojaba, la tierra bajo sus pies parecía temblar. Un día, mientras jugaba con unos guardias del palacio,
Paul empujó accidentalmente a un hombre adulto con un solo dedo. El hombre salió volando varios metros y aterrizó con fuerza en el suelo. Todo el reino empezó a hablar del poder de Pablo. «Es un hijo de los dioses», murmuraban. «Ningún ser humano debería tener semejante fuerza». Algunos le temían, mientras que otros lo admiraban. Pasaron muchos años, y Pedro y Pablo se convirtieron en jóvenes fuertes y apuestos. Su infancia había quedado atrás, y ahora se preparaban para asumir las responsabilidades de la familia real. Pablo se había convertido en un guerrero valiente y poderoso, amado por el pueblo por su increíble fuerza. Podía luchar contra los hombres más fuertes del reino y derrotarlos sin esfuerzo. Sus flechas nunca fallaban, y su presencia en el campo de batalla era como la de una tormenta rugiente. Pedro, en cambio, era astuto y ambicioso. Siempre había creído que, como primogénito, era el legítimo heredero al trono, pero carecía de la valentía y la fuerza de su hermano menor. Aunque entrenaba con los guerreros, su corazón estaba lleno de miedo. Una radiante mañana, el rey Obi decidió llevar a sus hijos al gran bosque de Cacapo, una tierra que se extendía a lo largo y ancho, llena de altos árboles, ríos caudalosos y bestias peligrosas. «Debes aprender a comprender la tierra que algún día gobernarás», dijo el rey. «Un verdadero gobernante no se limita a sentarse en el trono. Él conoce su reino al dedillo». Emocionados, Pablo y Pedro cabalgaron junto a su padre hacia lo profundo del bosque. El aire estaba impregnado del aroma de hojas frescas y los pájaros cantaban melodiosamente. Pero, sin que ellos lo supieran, el peligro acechaba en las sombras. Al llegar al corazón del bosque, un rugido fuerte y aterrador resonó entre los árboles. Los caballos relincharon de miedo, con los ojos abiertos de par en par por el terror. Antes de que pudieran reaccionar, un enorme león, tan grande como un búfalo, saltó de entre los arbustos. Sus afilados dientes brillaban a la luz del sol. «¡Un león!», el rey gritó, tomando su espada. Pero antes de que el rey pudiera hacer nada, Pedro gritó y echó a correr, levantando polvo con los pies al desaparecer en el bosque. Corrió más rápido que el viento, dejando atrás a su padre y a su hermano. Pero Pablo se mantuvo firme. Su corazón latía con fuerza, pero no se movió. Apretó los puños y respiró hondo, mirando directamente a los feroces ojos del león. «Ven a luchar contra mí», Paul bramó, golpeándose el pecho. El león rugió y cargó contra él. Paul no huyó. En cambio, recogió una gruesa rama de árbol que estaba en el suelo y la blandió con todas sus fuerzas. ¡Ah! La rama golpeó la cabeza del león, pero la bestia solo se tambaleó hacia atrás un instante antes de rugir de nuevo. Se abalanzó, con sus afiladas garras apuntando directamente al pecho de Paul. Pero Paul fue más rápido. Rodó hacia un lado y agarró al león por la melena. Usando su increíble fuerza, levantó a la poderosa bestia del suelo. El rey Obi observó conmocionado cómo Paul retorcía el cuello del león con todas sus fuerzas. Con un último chasquido, el león cayó al suelo, muerto. El bosque estaba en silencio. Paul se secó el sudor de la frente y miró a su padre. «¿Estás herido, padre?», preguntó, respirando con dificultad. El rey Obi meneó la cabeza con asombro. «No, hijo mío», dijo, poniendo una mano orgullosa sobre el hombro de Paul. «Has hecho lo que ningún hombre común podría hacer. Eres un verdadero regalo de los dioses». Paul sonrió con humildad. Pero en el fondo, sabía que esto era solo el comienzo de su destino. Mientras tanto, Pedro había llegado al palacio. El corazón le latía con fuerza por la carrera y tenía la ropa cubierta de polvo. Irrumpió en la sala del trono, donde la reina Ada estaba sentada discutiendo asuntos con los ancianos del palacio. «Madre, madre». Peter lloró, lágrimas falsas rodando por sus mejillas. Los ojos de la reina Ada se abrieron de par en par, asustada. «¿Qué pasa, hijo mío?», preguntó, corriendo a abrazarlo. Peter cayó al suelo, fingiendo sollozar. «Son papá y Pablo. Están muertos. Un león nos atacó en el bosque. Y intenté ayudar, pero estaban demasiado lejos». La reina soltó un grito desgarrador, agarrándose el pecho. «No. Mi marido. Mi hijo». Ella lloró,
con lágrimas corriendo por su rostro. Peter se arrodilló a su lado, fingiendo consolar a su madre. «No llores. Ahora que mi padre ya no está, seré rey. Cuidaré de ti», susurró. En ese momento, las puertas del palacio se abrieron de golpe. El rey Obi y Paul entraron ilesos. La sala se llenó de asombro. La reina Hada se giró y los vio allí de pie. El rey parecía confundido. La reina se quedó paralizada, con la mirada fija entre su esposo y Peter. «¿Qué está pasando?», preguntó con voz temblorosa. El rey Obi frunció el ceño. «Peter, hijo mío, ¿qué mentiras le has estado contando a tu madre?», preguntó. El rostro de Peter palideció, pero rápidamente forzó una sonrisa. «Padre, estás vivo». «Yo solo tenía miedo. Pensé que estabas muerto», tartamudeó. Pero la reina no era tonta. Se volvió hacia su esposo. «Dime qué pasó realmente», le dijo. El rey lo contó todo. Cómo Pedro huyó despavorido, dejándolos atrás. Y cómo Pablo mató al león con sus propias manos. El rostro de la reina Hada se ensombreció de ira. «Entonces, Peter, huiste y dejaste morir a tu padre y a tu hermano, para luego venir aquí y afirmar que pronto serás rey», preguntó con frialdad. Peter tragó saliva. Intentó hablar, pero la ira en los ojos de su madre lo silenció. El rey Obi dio un paso al frente, meneando la cabeza con decepción. «Has avergonzado a esta familia, Peter. Un líder debe ser valiente, no un cobarde que miente para tomar el poder», dijo. Peter se arrodilló, fingiendo remordimiento. «Perdóname, padre. Solo tenía miedo. Nunca volverá a suceder», suplicó. El rey Obi suspiró. «Eres mi hijo y te perdonaré. Pero he visto la verdad». Hoy, dijo, el pueblo del reino celebró a Pablo como el guerrero más fuerte que jamás haya existido. Aclamaron su nombre en las calles, llamándolo Paul el Mataleones. En honor a su valentía, el rey Obi declaró que, después de él, Paul sería el próximo gobernante del reino Cacapo. También lo nombró segundo al mando, otorgándole poder sobre el ejército y los asuntos del reino. Esa noche, mientras el reino se regocijaba, Pedro estaba sentado en sus aposentos, furioso. «¿Cómo se atreven a alabar a Pablo y no a mí?», murmuró, apretando los puños. Su odio hacia Pablo se intensificó aún más. Pero ahora no solo despreciaba a Pablo, también odiaba a su propio padre. «Si mi padre muere, yo seré rey. Debo encontrar la manera de tomar el trono, aunque eso signifique destruirlos a ambos». Con la oscuridad en su corazón, Peter comenzó a conspirar. Entonces se le ocurrió una idea: las artes oscuras. Había oído rumores en el mercado sobre un poderoso médico nativo, Baba Kuro, un hombre que vivía en lo profundo del bosque prohibido. Se decía que su magia era temida por todos, pero no se inmiscuía en los asuntos reales. «Él me ayudará», murmuró Pedro. «Por el precio justo. Me dará el poder para destruir a Pablo y tomar el trono sin perder tiempo». Tomó su capa, se cubrió el rostro y salió del palacio. Bajo la oscuridad, Peter cabalgó a través del espeso bosque, con los árboles elevándose sobre él como gigantes silenciosos. Cuanto más se adentraba, más frío se volvía el aire. El sendero era oscuro y lleno de susurros, el sonido de criaturas invisibles moviéndose entre los arbustos que lo rodeaban. «Debo ser fuerte», se recordó, agarrando las riendas de su caballo. Tras lo que parecieron horas de cabalgar, finalmente vio una pequeña cabaña torcida rodeada de huesos y amuletos. Peter desmontó con el corazón latiéndole con fuerza. Avanzó y levantó la mano para llamar. Antes de que sus dedos pudieran tocar la puerta, ésta se abrió sola. Una voz profunda y escalofriante resonó desde dentro. «Sé por qué estás aquí». Peter entró con cautela. Detrás de la mesa estaba sentado Baba Kuro, un anciano aterrador de ojos rojos oscuros. Su piel estaba arrugada como la corteza de un árbol antiguo, y sus dedos largos y huesudos tamborileaban contra la mesa de madera. Peter tragó saliva con dificultad, pero mantuvo la voz firme. «Necesito tu ayuda, gran Dios», dijo. «Quiero que mi hermano Paul muera. Me ha robado mi primogenitura. Debo ser el rey». La sala quedó en silencio.
Babakuro no se movió. Se quedó mirando a Peter, con sus brillantes ojos rojos clavándose en su alma. De repente, soltó una carcajada estruendosa. Peter quedó atónito. No entendía que era gracioso. La risa cesó y Babakuro se inclinó hacia adelante, con el rostro a centímetros del de Peter. «Príncipe insensato», siseó. «¿Te atreves a pedirme que me inmiscuya en sangre real?» A Peter se le cortó la respiración. «Pero te ofrezco oro. Poder. Lo que quieras». Los ojos de Babakuro brillaron de ira. «Hay cosas más poderosas que el oro», rugió, golpeando el suelo con su bastón. Peter se tambaleó hacia atrás, sintiéndose de repente como un niño pequeño ante una tormenta furiosa. «Eres un príncipe codicioso e insensato», continuó Babakuro. «Buscas matar a tu propio hermano y padre. Los dioses jamás lo permitirán. Su sangre está protegida por una fuerza mayor de la que jamás puedas imaginar». Peter apretó los puños. «Haré lo que sea necesario», gritó. «Dime qué debo hacer». Pero Babakuro volvió a golpear el suelo con su bastón. «Fuera, trono. Vuelve a tu reino y no vuelvas jamás a mi santuario», ordenó Babakuro. Peter se tambaleó hacia atrás, con el corazón acelerado. «Pero vete». Antes de que Peter pudiera replicar, el suelo tembló violentamente. La puerta se abrió sola y una fuerza invisible lo empujó afuera. Pedro se sentó en el suelo, respirando con dificultad. Había sido rechazado. El médico nativo se había negado a ayudarlo. Su odio por Pablo y el rey Obi ardía aún más. «Así que hasta los médicos nativos le temen», murmuró. «Entonces tendré que encargarme de esto yo mismo». Mientras Peter cabalgaba de vuelta al palacio bajo el cielo oscuro, su corazón estaba lleno de un solo pensamiento: venganza. «Si los dioses y los hechiceros no me ayudan, encontraré otra manera», juró. «Tendría que ser astuto. Tendría que ser paciente. Pablo debía caer primero. Luego, padre. Entonces el trono será mío». «¿Pero cómo?». Una sonrisa maliciosa se dibujó en el rostro de Pedro. «Lo debilitaré. Golpearé donde más duele». Pasaron 4 días, pero el corazón de Peter seguía lleno de ira. No podía comer. No podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Pablo de pie junto a su padre, el gran rey Obi, mientras el pueblo aclamaba su nombre. Pablo, el mataleones. Pablo, el hombre más fuerte de Cacapo. Pablo, el futuro rey. Sus voces resonaron en los oídos de Pedro como el trueno antes de una gran tormenta. «¿Y yo qué?», se gruñó Pedro para sí mismo. «¿Acaso no soy el primogénito? ¿No se supone que debo ser el próximo rey?». Cuanto más lo pensaba, más se enojaba. «Debo averiguar de dónde saca Pablo su fuerza. ¿Qué lo hace tan poderoso?». A la mañana siguiente, Peter fue a la habitación de Paul, con la mente llena de pensamientos malvados. Paul estaba sentado en un taburete de madera, afilando su espada. Peter entró, forzando una sonrisa. «Mi querido hermano», dijo. «Eres verdaderamente un hombre poderoso. Todo el reino habla de tu fuerza». Paul levantó la vista y sonrió, sin sospechar nada. «Gracias, Peter», dijo, dejando la espada. Peter se acercó un paso más. «Pero dime, hermano», dijo en voz baja, «¿de dónde sacas tanta fuerza? ¿Cómo puedes luchar como 10 hombres? ¿Cómo mataste a ese león sin siquiera usar una lanza?». Paul soltó una risita, negando con la cabeza. «Los dioses de nuestra tierra están conmigo», dijo. «Me dan fuerza para proteger nuestro reino y a nuestro pueblo». El rostro de Peter se ensombreció. Apretó los puños. «Así que soy yo a quien los dioses no favorecen», escupió, alzando la voz con ira. Paul frunció el ceño, confundido. «Hermano, no me refería a eso». Pero Peter retrocedió y siseó, con los ojos ardiendo de odio. «Basta». Él espetó. «Tú y tu inútil padre. Ambos se creen mejores que yo. Pero te lo mostraré. Me encargaré de los dos». Paul entrecerró los ojos. «Peter, ¿qué dices?». Peter no respondió. Se dio la vuelta bruscamente y salió furioso de la habitación,
con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Tras el tenso encuentro en su habitación, Paul no podía quitarse de encima la extraña sensación que sentía en el corazón. Las palabras de su hermano lo perturbaron profundamente. La ira en la voz de Peter, el odio en su mirada. No era normal. Incapaz de guardarse sus pensamientos, Pablo decidió hablar con su padre. Caminó directo a la cámara real del rey Obi, donde éste, sentado en su trono, leía pergaminos antiguos. En cuanto Pablo entró, el rey levantó la vista. «Hijo mío, ¿qué te preocupa?», preguntó, dejando a un lado los pergaminos. Pablo inclinó ligeramente la cabeza antes de dar un paso al frente. «Padre, estoy preocupado por Pedro. Hoy vino a preguntarme de dónde viene mi fuerza. Cuando le dije que los dioses de nuestra tierra están conmigo, se enojó. Dijo que se ocuparía de mí y de ti». El rey frunció el ceño con preocupación. «¿Pedro dijo esto?», preguntó. Paul asintió. El rey Obi dejó escapar un profundo suspiro y se inclinó hacia adelante. «Paul, hay algo que debes saber», dijo en voz baja. Paul escuchó atentamente mientras su padre continuaba. «Tu fuerza no proviene del poder ordinario. Tu cabello es la fuente de tu fuerza. Mientras tus rastas permanezcan intactas, serás más fuerte que cualquier hombre de este reino. Nunca debes cortarte el pelo. Si lo hacen, perderás toda tu fuerza». Los ojos de Paul se abrieron de par en par, sorprendido. «¿Mi pelo?», repitió, tocándose las gruesas rastas. «Pero, padre, Peter tiene el mismo pelo que yo. ¿Por qué el mío es diferente?». El rey Obi puso una mano fuerte sobre el hombro de su hijo. «Porque, hijo mío, fuiste elegido por los dioses. Fuiste ordenado antes de nacer para ser el protector de este reino. Eres especial, Paul. Por eso nadie puede vencerte». Paul sintió una mezcla de emociones. Orgullo, confusión y miedo. «Entonces, si me cortan el pelo, ¿me debilitaré?», preguntó. El rey asintió. «Sí, hijo mío. Por eso debes tener cuidado. Nunca dejes que nadie te toque el pelo». Pero ninguno de los dos sabía que Pedro estaba fuera de la cámara, escuchando cada palabra. Al oír que la fuerza de Pablo estaba en su cabello, su corazón saltó de alegría. «Así que ese es el secreto», se susurró a sí mismo. Sus labios se curvaron en una sonrisa malvada mientras un plan comenzaba a formarse en su mente. «Si puedo cortarle el pelo a Paul, se debilitará», pensó, con los ojos brillando de una excitación maligna. «Y una vez que se debilite, lo destruiré. Entonces me encargaré de mi padre. El trono será mío». Pedro apenas podía contener su emoción y su alegría malvada. Se giró rápidamente y regresó corriendo a su habitación, con el corazón latiéndole con fuerza de anticipación. En cuanto entró, cerró la puerta con llave y empezó a caminar de un lado a otro. Trueno. Pensando profundamente. «¿Cómo lo hago?». Paul siempre está alerta. Su padre le ha advertido que no permitirá que nadie se acerque a su cabello. Se detuvo y se frotó la barbilla, pensativo. «No puedo luchar contra él. No puedo obligarlo. Pero tal vez haya otra manera. Una manera de hacer que confíe en mí». Entonces una idea lo golpeó como un rayo. Una sonrisa oscura y malvada se dibujó en su rostro. «Sí», murmuró, con los ojos brillando de maldad. «No me precipitaré. Seré paciente. Fingiré amarlo. Haré que vuelva a confiar en mí. Y cuando llegue el momento, atacaré». Peter rió suavemente, una risa llena de maldad y engaño. «Tus días de ser el más fuerte se acabaron, Paul. Te cortaré ese pelo apestoso y no serás nada. Entonces seré el gobernante del reino Cacapo». A la mañana siguiente, Peter ya no pudo contener su ira. Las palabras de su padre a Paul la noche anterior seguían resonando en su mente. «Fuiste elegido por los dioses. Tu cabello es tu fuerza. Eres especial, Paul». Cada palabra era como una lanza en el pecho de Peter. «¿Y yo qué?», murmuró para sí mismo mientras paseaba por su habitación con los puños apretados. «¿Acaso no soy también hijo del rey Obi? ¿Acaso no soy el primogénito? ¿Por qué me trata como si no fuera nada?». Su odio hervía en su interior como agua hirviendo en una olla de barro.
No me callaré más. Hoy le preguntaré directamente. Sin pensarlo dos veces, Pedro salió furioso de sus aposentos y se dirigió directo al salón real donde el rey Obi estaba sentado en su trono dorado. El rey Obi estaba ocupado discutiendo asuntos importantes con su consejo cuando Peter irrumpió en la sala del trono sin previo aviso. Los ancianos se giraron atónitos, con los ojos como platos ante la entrada irrespetuosa de Peter, pero a Peter no le importó. «Padre, tenemos que hablar», dijo con la voz llena de ira y frustración. El rey Obi levantó la vista, con la mirada tranquila pero firme. «Peter, hijo mío, ¿qué significa esto?», preguntó. Pedro avanzó, con las manos temblorosas de rabia. «¿Por qué me odias tanto, padre?», preguntó. «¿Por qué amas a Pablo más que a mí? ¿Por qué me tratas como si no fuera nada? Soy tu primogénito, y aún así pusiste a Pablo como segundo al mando en mi lugar. ¿No se supone que soy el próximo rey?». La sala quedó en silencio. Los miembros del consejo se miraron entre sí, percibiendo la tensión en el ambiente. El rey Obi respiró hondo y se levantó del trono. «Peter, hijo mío», dijo con voz tranquila pero firme, «no entiendes lo que se necesita para ser rey». Los ojos de Peter ardían de furia. «¿Qué quieres decir? Soy tu primogénito. Eso solo me basta». El rey Obi negó con la cabeza. «No, Peter. Ser el primogénito no te convierte en líder. Un rey debe ser fuerte, sabio y desinteresado. Un rey debe estar dispuesto a defender a su pueblo. Un rey debe gobernar con justicia y sabiduría. Y tú, hijo mío, careces de todo esto». Pedro se tambaleó hacia atrás, con el corazón latiendo con fuerza por la conmoción y la rabia. «¿Qué dices, padre?», preguntó. El rey Obi se acercó a su hijo, con los ojos llenos de decepción y tristeza. «Peter, déjame decirte por qué no te nombré mi segundo al mando», dijo. «Primero, eres imprudente. Actúas sin pensar. No consideras las consecuencias de tus actos». El pecho de Pedro subía y bajaba de ira. Pero el rey continuó. «2. Eres un descuidado. No asumes la responsabilidad de tus deberes. No piensas en el futuro de este reino. En tercer lugar, malgastas el dinero. Gastas oro en cosas inútiles. Celebras fiestas cuando no hay nada que celebrar. No sabes administrar la riqueza de este reino». La mandíbula de Peter se tensó y sus labios se apretaron con furia. 4. Amas demasiado a las mujeres. En lugar de prepararte para el trono, buscas el placer. Un verdadero rey debe tener disciplina, pero tú no la tienes. El rostro de Pedro se puso rojo de vergüenza y rabia, pero las siguientes palabras del rey lo hirieron profundamente. 5. No tienes la fuerza para defender esta tierra. Siempre tienes miedo. Huiste cuando el león nos atacó en el bosque, dejándonos a mí y a tu hermano atrás. ¿Cómo puede un cobarde gobernar un reino? Pedro se puso rígido. Su corazón latía con fuerza en su pecho como un tambor de guerra. El rey lo miró directamente a los ojos. «Peter, hijo mío, estas son las razones por las que no te necesito como mi sucesor». Las palabras fueron como una bofetada en la cara de Peter. Su orgullo se hizo añicos. Su ego ardía como fuego. Sus manos temblaban de furia. Peter retrocedió un paso, con los ojos llenos de pura rabia. «Así que eso es todo», espetó con voz temblorosa. «Ya has elegido a Paul antes que a mí. Ya has decidido que soy inútil». El rey Obi suspiró. «Peter, puedes cambiar. Si aprendes de tus errores, puedes convertirte en un mejor hombre. Pero ahora mismo, no estás listo para ser rey». Peter sintió que algo se quebraba en su interior. «Entonces yo tampoco te necesito, padre», susurró, con la voz cargada de veneno. «Ya no eres mi padre. Tomaré el trono, lo quieras o no». Y dicho esto, giró sobre sus talones y salió furioso de la sala del trono, con el rostro desencajado por la ira y la venganza. Los ancianos susurraron entre sí, conmocionados por las palabras de Peter. El rey Obi vio partir a su hijo, con un profundo pesar en el corazón. «Que los dioses lo protejan de sí mismo», murmuró. Peter regresó corriendo a su habitación, con la mente llena de pensamientos oscuros.
Su padre lo había humillado delante de los ancianos. Su padre había elegido a Pablo antes que a él. Su padre lo había llamado cobarde. «Se lo demostraré», Pedro gritó. «Les mostraré a todos. Tomaré el trono por la fuerza». Pedro no podía dejar de lado su ira. Lo había intentado todo. Aún así, Pablo seguía firme. Y su padre lo había humillado. Si no podía derrotar a Paul con sus propias manos, encontraría otra manera. Viajó a un pueblo vecino y encontró a Sara, una joven conocida por su belleza y encanto. «Tengo un trabajo para ti», dijo Peter. Sara arqueó una ceja. «¿Y qué recibo a cambio?» Peter le lanzó una bolsita de oro a los pies. «Eso es solo el principio. Hay más si haces lo que te digo». Tomó la bolsa, sopesándola en la mano. «¿Qué necesitas, Paul?» «Quiero que te acerques a él, que confíe en ti. Y cuando llegue el momento, cortale el pelo». Sara abrió mucho los ojos. «¿Su pelo?» «Sí», siseó Peter. «De ahí viene su fuerza. Si no puedes cortarlo, envenénalo. Asegúrate de que no viva». Sara volvió a mirar el oro y asintió. «Considéralo hecho». Sara llegó al reino Cacapo y fingió ser una viajera perdida. Paul, siempre bondadoso, la recibió con los brazos abiertos. Con el paso de los días, Sara vio algo diferente en Paul. No solo era fuerte, era noble, amable y lleno de sabiduría. Trataba a todos con respeto, incluso al sirviente más humilde. Por primera vez en su vida, Sara sintió algo real. No podía seguir adelante. Una noche, se acercó a Paul y se arrodilló ante él. «Tengo algo que decirte», dijo con voz temblorosa. Paul frunció el ceño. «¿Qué pasa?» Sara respiró hondo. «Peter me envió. Me pagó para cortarte el pelo o envenenarte si eso fallaba». Paul se quedó atónito. «¿Peter?» Ella asintió con lágrimas en los ojos. «Pero no puedo hacerlo. No te mereces esto». Paul guardó silencio un buen rato. Luego se levantó y llamó a los guardias. «Traigan a mi padre», dijo. Esa noche, se reunió toda la corte real. Sara lo confesó todo. Trajeron a Pedro con las manos atadas. El rey Obi lo miró con decepción en los ojos. «Mi propio hijo. Intentaste matar a tu hermano». Peter frunció el ceño. «Nunca quisiste que fuera rey. Siempre elegiste a Paul antes que a mí». El rey Obi negó con la cabeza. «No, Peter. Elegiste la codicia. Elegiste el odio». El consejo exigió castigo. «Desterradlo», gritó uno. «Es un peligro para todos», otro añadió. El rey Obi suspiró. «Peter, por tu traición, ya no eres príncipe. Estás desterrado del reino Cacapo. De verdad. Nunca volverás». Peter forcejeó con los guardias. «Te arrepentirás de esto algún día. Volveré y te lo quitaré todo». Pero sus palabras no significaron nada. Los guardias lo sacaron a rastras, y esa fue la última vez que Peter pisó el reino de Cacapo. Con la partida de Peter, la paz regresó a la tierra. Paul continuó sirviendo a su padre, protegiendo el reino con sabiduría y fortaleza. Sara, avergonzada de su pasado, abandonó el palacio jurando vivir una vida honesta. En cuanto al rey Obi, gobernó durante muchos años más, sabiendo que su reino estaba a salvo en manos de Paul, el guerrero más fuerte que Cacapo había conocido. Queridos espectadores, ¿qué lecciones aprendieron de esta dramática historia? Nos encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Si te gustó la historia, danos un me gusta, compártela con tus amigos y suscríbete. No olvides activar las notificaciones para no perderte nuestras últimas actualizaciones. Gracias por verla y que Dios te bendiga.